Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estamos conectados otra vez en esta sala virtual para formarnos acerca de temas de regulación financiera. Así es que sean todos bienvenidos. Hoy, esta mañana, tenemos como invitados al sector previsional y vamos a tener la oportunidad de escuchar un tema muy interesante que se llama, o el tema es modalidad de devolución de saldo en el sistema para pensiones. Nos acompaña un experto del área de regulación del sistema financiero. Él es David Bonilla y podrán hacerle las preguntas pertinentes en el chat que aparece abajo en esta pantalla. Así es que vamos a escuchar en este momento el tema de este día con David Bonilla. Adelante, buenos días. Muchas gracias, Regina. Tengan todos y todas muy buenos días. Muchas gracias por estar conectados esta mañana a una nueva sesión del curso de regulación financiera del Banco Central, ¿verdad? En el marco de la celebración del 10º aniversario de la función de regulación del Banco Central, ¿verdad? Habilitada por medio de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, la cual se encuentra vigente desde el mes de agosto del año 2011. Esta mañana continuaremos viendo temas relacionados al mercado previsional, específicamente el tema relacionado a las modalidades de devolución de saldo en el sistema de ahorro para pensiones. El resumen del contenido de la presentación de esta mañana, vamos a revisar las diferentes reformas, ¿verdad?, que ha tenido la ley, que ha sufrido la ley del sistema de ahorro para pensiones, las cuales han permitido, ¿verdad?, que se habiliten las devoluciones de saldo a los afiliados. Y luego vamos a ir abordando cada uno de estos tipos de devolución, ¿verdad? Vamos a hablar de los tipos de devolución de saldo por vejez, de la parte de la devolución de saldo por enfermedad grave, la devolución de saldo por padecer una grave enfermedad terminal, la devolución de saldo para afiliados extranjeros y la devolución de saldo para salvadoreños que residen en el exterior. Como ustedes sabrán, la ley del sistema de ahorro para pensiones, ¿verdad?, está vigente desde el año de 1998 y a lo largo de estos 23 años ha sufrido diferentes modificaciones, diferentes reformas, ¿verdad? Pero la más reciente, hay dos reformas recientes, ¿verdad?, que habilitaron la parte del beneficio de devolución de saldo a los afiliados. Una de ellas fue la modificación a la ley mediante el decreto legislativo número 787, el cual entró en vigencia el 6 de septiembre del año 2017 y habilitó, ¿verdad?, unas reformas a los artículos 126 y la introducción de un artículo 126C, las cuales habilitaron la devolución de saldo, ¿verdad?, para aquellas personas que adolecieran una enfermedad grave. Y también en el 126 pues, se aborda toda la temática de la devolución de saldo por vejez. Asimismo, hubo una reforma a la ley, ¿verdad?, el año pasado mediante el decreto legislativo número 739, que entró en vigencia el 21 de octubre del año 2020 y habilitó dos tipos de devoluciones, ¿verdad? En primer lugar, para aquellos afiliados que adolecieran una grave enfermedad terminal, ¿verdad?, la cual la reforma a la ley establecía de que todo aquel afiliado que fuera dictaminado por un médico particular o de institución pública con este tipo de padecimientos podía optar por la devolución de saldo. Y el otra modalidad era la devolución de saldo para aquellos salvadoreños que residieran fuera de El Salvador, ¿verdad?, que residieran en un país extranjero. Como les mencionaba, específicamente la base legal, ¿verdad?, que habilita estos tipos de devolución son el artículo 126 y 126C de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. En el artículo 126 se define toda la estructura de devolución de saldo por vejez y asimismo se establece otros tipos de beneficios, ¿verdad?, que ya se estuvo revisando en la sesión que se sostuvo el pasado martes, que son aquellos beneficios para aquellos afiliados que al cumplir la edad legal de jubilación no hayan alcanzado los 25 años cotizados en el sistema, ¿verdad? Aquí se puede optar por un beneficio económico temporal o un beneficio económico permanente. Y ya en el artículo 126C se establece la parte de la devolución del saldo por enfermedad grave y la devolución de saldo por grave enfermedad terminal. Asimismo, el Banco Central, ¿verdad?, en su función de regulador del sistema financiero, a través de su comité de normas, a partir de estas reformas a la ley al sistema de ahorro para pensiones, ha emitido diversas normativas que abordan, ¿verdad?, el desarrollo de los requisitos para que los afiliados puedan optar para este tipo de beneficios de devolución de saldo. Entre ellas podemos mencionar las normas técnicas, ¿verdad?, para el otorgamiento de beneficios por vejez, ¿verdad?, que su código es la NSP 06. También tenemos una normativa en donde se especifica la calificación del grado de invalidez y la determinación, ¿verdad?, por parte de la Comisión Calificadora de Invalidez para el padecimiento de una enfermedad grave o una grave enfermedad terminal,
¿verdad? Que el cual su código es la NSP08. Amarrado a esta normativa también tenemos la norma NSP09, que es la parte de las normas técnicas para acceder al beneficio de devolución de saldo por enfermedad grave o grave enfermedad terminal. Tenemos la normativa para la devolución de saldo a extranjeros, ¿verdad? Que con su codificación NSP10. Y por último, desde el año pasado el Comité de Normas ha emitido algunas resoluciones para otorgar la parte del beneficio de la devolución de saldo a salvadoreños en el exterior. Entrando ya en contexto en materia de los tipos de devolución de saldo, en primer lugar tenemos la devolución de saldo por vejez. Como podrán ver en pantalla, en la diapositiva, se puede especificar que aquellas personas, ¿verdad?, que al cumplir la edad legal para pensionarse, es decir, según la legislación vigente, 60 años para hombres y 55 años para las mujeres, pero que al llegar a esa edad no tuviesen 25 años de cotización, el artículo 126 de la ley le abre un abanico de posibilidades, entre ellas la devolución del saldo, ¿verdad? Vamos a dividir en grupos, ¿verdad? Aquí en la presentación podemos ver que el grupo de aquellas personas que tengan menos de 10 años de cotización pueden optar por la devolución del saldo, ¿verdad?, en un solo monto, en un solo desembolso, y pueden seguir cotizando al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ¿verdad?, a la prestación del ISS de manera voluntaria. Tenemos otro grupo de personas que hubiesen cotizado más de 10 años, pero menos de 25. Aquí se abre otro abanico de posibilidades para el afiliado, en el sentido de que aquellos afiliados que tengan más de 10 años cotizados y menos de 20 años pueden optar siempre por la devolución de saldo en un solo monto y también por optar por un beneficio económico temporal. Este beneficio económico temporal, ¿verdad? Según la normativa, se establece un cálculo, ¿verdad?, para poder determinar cuánto va a ser el monto mensual que se estaría demostrando el afiliado, y este finaliza una vez que el saldo de la cuenta, ¿verdad?, que el afiliado haya acumulado en el sistema de ahorro para pensiones se agote, ¿verdad? En estos casos, el afiliado podrá optar, ¿verdad?, tanto si opta por la devolución de saldo o por el beneficio económico temporal, de poder seguir cotizando en el ISS de manera voluntaria. Y el otro grupo que tenemos es aquellos afiliados que hubiesen cotizado más de 20 años, pero menos de 25. Para estos afiliados igualmente pueden optar por la devolución de saldo en un solo monto o por un beneficio económico permanente. ¿Cuál es la particularidad de este último beneficio? Es de que una vez que se agote el saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones, el afiliado entra a tener un beneficio por longevidad, ¿verdad?, en el cual con cargo a la cuenta de garantía solidaria, se le empieza a abonar una cantidad similar cuando estaba optando por el beneficio económico permanente. En estos casos, pues la cotización ya al ISS es de manera mandatoria, ¿verdad?, obligatoria, y esos serían los beneficios. Asimismo, el artículo 126 establece una particularidad, ¿verdad?, para aquellos afiliados que son optados, siempre y cuando opten por acceder a la parte de la devolución de saldo. Se especifica que para este grupo sí la devolución va a ser en 3 anualidades, en 3 pagos anuales. Para todo lo demás es similar a lo que ya hemos venido conversando. La siguiente temática del tipo de devolución que vamos a ver esta mañana es la parte de la devolución de saldo para enfermedad grave o grave enfermedad terminal. Aquí es bien importante hacer como una especificación, ¿verdad?, de que es un beneficio que flexibiliza un poco el poder acceder al saldo, ¿verdad?, que un afiliado pueda haber acumulado en la cuenta individual de ahorro para pensiones, ya que no es necesario, ¿verdad?, llegar a una edad legal de pensión para poder acceder a este beneficio. Si el afiliado, ¿verdad?, por A o B razones padece de una grave enfermedad terminal y quiere optar al beneficio, ¿verdad?, puede acercarse a su AFP donde se encuentra afiliado para iniciar el proceso, ¿verdad? Y en estos casos la Comisión Calificadora de Invalidez será la encargada de dictaminar, ¿verdad?, que efectivamente el afiliado padece de este tipo de enfermedades. Asimismo, si un afiliado es dictaminado por un médico particular o de institución pública con una grave enfermedad terminal, ¿verdad?, de igual manera será la Comisión Calificadora de Invalidez la que valide dicho dictamen para acceder a este beneficio. En esta lámina podemos verificar cuál es el procedimiento, ¿verdad?, a seguir para optar a este beneficio. En primer momento, pues el afiliado debe acercarse a la AFP donde se encuentre afiliado para completar la solicitud respectiva, ya sea para devolución de saldo por enfermedad grave o para devolución de saldo por grave enfermedad terminal. La AFP
al recibir la solicitud, va a tramitar una cita ante la Comisión Calificadora de Invalidez, ¿verdad? Aquí hay una diferenciación. La Comisión Calificadora deberá otorgar la cita al afiliado en un máximo de 5 días hábiles para el caso de enfermedad grave, y para el caso de grave enfermedad terminal son 3 días hábiles que tiene la comisión para otorgar la cita. La AFP deberá entregar una constancia, un comprobante al afiliado en el cual se ha tramitado la cita ante la Comisión Calificadora de Invalidez. Y aquí hay una particularidad en el sentido de que si la persona en el comprobante se establece la fecha y hora que debe presentarse, y luego de 3 citas el afiliado no se ha presentado ante la comisión, se entenderá que éste ha desistido de la solicitud. Ya en el proceso, cuando la comisión calificadora, ¿verdad?, recibe al afiliado, ellos tienen un máximo de 30 días hábiles para poder validar, ¿verdad?, a través de sus médicos especialistas, el dictamen para enfermedad grave. Y en el caso para grave enfermedad terminal, su validación será en 15 días hábiles como máximo. Una vez la Comisión Calificadora de Invalidez haya validado el dictamen o haya avalado el dictamen, deberá notificarlo, ¿verdad?, siempre a través de la AFP en la cual el afiliado se encuentre cotizando, en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a la sesión en la cual se haya emitido el dictamen o validado el dictamen. En los casos, ¿verdad?, que el dictamen no sea favorable, el afiliado podrá emitir alguna observación, requerir más exámenes médicos, ¿verdad?, para poder solicitar el beneficio. Pero si en los casos de que hayan pasado 5 días hábiles después de la notificación y no haya ninguna observación, se entenderá que el dictamen, ¿verdad?, o la validación del mismo queda en firme, ¿verdad? En los casos que proceda la devolución, las administradoras de fondos para pensiones tendrán que devolver en un solo monto el saldo acumulado en la cuenta individual de ahorro para pensiones, y el mismo deberá realizarse en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de que todos los componentes de la cuenta individual estén ya acreditados en la SHAP correspondiente, ¿verdad? Esto se va a realizar mediante un abono a cuenta, ¿verdad?, en la institución financiera que el afiliado haya decidido, y en algunos casos excepcionales pues se puede también realizar a través de la emisión de un cheque. Para los casos de enfermedad grave terminal, los plazos son diferentes. En estos casos, la devolución del saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones deberá hacerse 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se notifica la resolución, ¿verdad?, la validación por parte de la Comisión Calificadora de Invalidez. Y en los casos que el afiliado hubiese realizado cotizaciones en el sistema de pensiones público, también podrá acceder a la devolución de dichos componentes de dicho ahorro, ¿verdad? Y para ello las instituciones previsionales deberán trasladar la información correspondiente a la administradora de fondos para pensiones en un plazo máximo de 15 días, y el saldo correspondiente a esa parte será devuelto en un plazo máximo de 30 días. Es de recalcar que para estos procesos, ¿verdad?, en todos aquellos pasos en donde el afiliado tenga que manifestar su aceptación o denegación, ¿verdad?, de algún trámite, están habilitados los medios o canales electrónicos que las AFP, ¿verdad?, habiliten para tales efectos los afiliados, para hacer más eficiente el proceso de devolución del saldo. Como tercer punto, veremos también la parte de la devolución del saldo para los afiliados extranjeros y para los afiliados salvadoreños residentes en el exterior. En primer punto, tenemos a los afiliados extranjeros, la cual la ley establece que independientemente de su edad, pueden optar por acceder a la devolución del saldo acumulado en su cuenta individual, o bien trasladar el monto acumulado en su cuenta individual al país en donde residen, ¿verdad?, al régimen en donde van a tramitar, ¿verdad?, su pensión, a donde van a poder acceder a su pensión, siempre y cuando exista reciprocidad en los sistemas, ¿verdad? Tienen esa opción. El proceso para los afiliados extranjeros, ¿verdad?, que en este caso son aquellos afiliados que por A o B razones residen aquí en El Salvador, ¿verdad?, están trabajando aquí en el país y se encuentran cotizando al sistema de ahorro para previsional. El proceso casi es similar. Tienen que presentarse a la AFP en la cual se encuentran afiliados, llenar una solicitud, y la AFP, ya con la solicitud en firme, cuenta con 30 días para poder tramitar la devolución del saldo. De igual manera, está habilitado que para aquellos afiliados extranjeros que hubiesen cotizado en el sistema público de pensiones puedan acceder a la devolución también de esos componentes, ¿verdad? Y en estos casos, el plazo de la devolución sí se amplía hasta 90 días,
¿verdad? Si en el caso el afiliado extranjero hubiese cotizado en el sistema público de pensiones. Y la siguiente modalidad, por la última que revisaremos esta mañana, es la parte de la devolución del saldo para afiliados que residen en el extranjero, ¿verdad? Esta habilitación está vigente desde el pasado 21 de octubre del 2020 y la ley, ¿verdad? La reforma a la ley estableció que todo salvadoreño que reside en el extranjero, independientemente de su edad, puede acceder a la devolución del saldo de su cuenta individual de ahorro para pensiones, siempre y cuando cumpla con dos condiciones que estableció la reforma a la ley. La primera, que pueda comprobar su residencia en el extranjero, ¿verdad? Que ya tenga su residencia, su vida hecha en otro país fuera de El Salvador. Y el segundo punto es que pueda comprobar su estatus migratorio, que su estatus migratorio es regular permanente, ¿verdad? Revisando esta definición, únicamente aquellos estatus migratorios que cumplen con la condición de regular permanente son dos, ¿verdad? La parte de la residencia permanente y la ciudadanía. Ahora bien, si el afiliado salvadoreño que reside fuera de El Salvador cumple con estas dos condiciones, puede iniciar el proceso para solicitar la devolución de su saldo. El primer paso es poder certificar, ¿verdad?, que estas dos condiciones las cumple el afiliado, y para ello se habilitó la opción de que pudiera realizarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares de El Salvador en los diferentes países del mundo. Como primer paso, entonces, el afiliado deberá acercarse a cualquier representación diplomática y o consular de El Salvador en el país en que reside para poder certificar aquellos documentos, ¿verdad?, que validen su residencia y su estatus migratorio en dicho país. En estos casos, pues, se ha coordinado la colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual, ¿verdad?, por este tema de la pandemia del COVID-19, también ha habilitado realizar citas a través de su portal web, ¿verdad?, para que el afiliado llegue el día que ya le corresponda a poder certificar los documentos. La dirección electrónica es la que aparece al inferior de esta diapositiva, ¿verdad? Es portalcitas.rree.gov.sv, ¿verdad? Usted puede acceder, entra a esta pantalla de inicio que pueden ver en la presentación, y ahí prácticamente en el portal de citas pueden acceder al beneficio, ¿verdad? Ahí prácticamente pueden acceder a hacer su cita, y el día que les corresponda, pues, tienen que presentarse a la representación diplomática y o consular a poder realizar la certificación. La ventaja de esto, de hacerlo por esta vía, es de que la propia representación diplomática y o consular hace el envío de la certificación a la AFP para que el afiliado pueda continuar con el proceso de la solicitud de la devolución del saldo. Como siguiente punto, pues, sería que el afiliado se ponga en contacto con la AFP que cotizó, ¿verdad?, cuando residía todavía en El Salvador, para poder completar la solicitud de devolución de saldo. Es de recalcar, ¿verdad?, que no es necesario que el afiliado venga al país a poder hacer ese trámite. Las AFP han habilitado diversos medios, ¿verdad?, canales electrónicos para poder hacer el llenado de esta solicitud, pero siempre también hay que hacer alguna cita previa con las AFP, ¿verdad? Puede hacerse también este trámite a través de teleconferencia o videollamada, ¿verdad? He visto que tienen esa opción las administradoras de fondos de pensiones. Y una vez la AFP, bueno, en la parte de la solicitud, la información que van a requerir es información básica, ¿verdad?, del afiliado. Ahí le van a requerir el nombre, el número de único previsional, la parte del documento vigente, ¿verdad?, algún documento de identificación vigente, el correo electrónico para estarse comunicando y los datos de la institución bancaria. Esto es bien importante, ¿verdad?, en donde el afiliado desee recibir la devolución del saldo. Vale recalcar que puede ser una institución financiera del país en donde reside, ¿verdad? Solo únicamente que los costos de transacción del envío del dinero sí correrían por cuenta del afiliado. Una vez que la AFP ya cuente en firme con la información completa, es decir, con la documentación certificada por la representación diplomática y consular de El Salvador y la solicitud completada por parte del afiliado, pues ellos van a proceder a hacer los cálculos correspondientes para realizar la devolución del saldo y contarán con 30 días hábiles como máximo para poder realizarlo. La administradora de fondos de pensiones en estos casos emitirá una resolución, ¿verdad?, en donde se le indique al afiliado con un estado de cuenta actualizado de cuánto es el monto que se va a devolver, y el afiliado deberá manifestar su aceptación, ¿verdad?, para poder desembolsar el dinero. El desembolso del saldo, pues, va a ser, como les mencionaba, a través de una transferencia bancaria
o en casos excepcionales, pues puede ser también la emisión de un cheque. Ahora bien, desde que se habilitó esta devolución han existido diversas consultas o interrogantes y ustedes me podrán decir, mire, pero si el afiliado en el país en que reside El Salvador no cuenta con alguna representación diplomática o para poder acceder a ella yo me tengo que desplazar una distancia considerable, tengo que incurrir en costos o algo particular, pues desde un inicio se pensó también en esas diversas circunstancias que puede incurrir el afiliado. Y por ello se habilitó también que la certificación de los documentos puede hacerse a través de un tercero que esté habilitado para tales efectos. La única diferencia es de que el envío de la información, ¿verdad? Será por parte del afiliado y deberá también verificar, ¿verdad?, que esa información, los documentos que emita con esta persona, sean validados para surtir efectos aquí en el país, ¿verdad? Igual si es emitido en un idioma extranjero, hay que hacer su traducción correspondiente. Otra de las consultas que normalmente también nos estaban realizando era de que si alguna persona de casualidad venía de visita al país 15 días o un mes, si podía realizar el trámite. La respuesta es sí, ¿verdad? Siempre que el afiliado se encuentre en el país, pueden haber dos opciones: que ya haya realizado la certificación de los documentos, ¿verdad?, antes de su viaje a El Salvador en alguna representación diplomática, y aquí en el país únicamente sigue el proceso, ¿verdad?, de la llenada de la solicitud para que la AFP proceda con el trámite. Y el otro punto es de que no haya realizado la certificación, pero puede hacerlo con una persona habilitada, ¿verdad?, para tal efecto aquí en el país y presentar la documentación ante la AFP. Todo eso está en los lineamientos que el Banco Central ha emitido, ¿verdad? Y son opciones que tiene el afiliado para poder iniciar el proceso de devolución de saldo. Y otra de las consultas que también nos hacían es que qué pasaría con aquel saldo que el afiliado haya acumulado en el sistema público de pensiones, ¿verdad? Muchas personas tienen su mayoría, antes de haberse ido retirado del país, tienen la mayoría de cotización en el sistema anterior, ¿verdad? Y consultaban si también podrían acceder a la devolución de ese saldo. La respuesta también es sí, ¿verdad? En estos casos, la persona deberá, al momento de llenar la solicitud, la AFP le entregará también una solicitud para la reconstrucción de su historial laboral. Va a poder tramitar esa solicitud y los institutos provisionales establecidos que cuentan con 15 días para la emisión del historial laboral, ¿verdad? Entonces, estos casos, la AFP deberá también considerar, ¿verdad?, todos esos componentes y calcular, ¿verdad?, la parte del certificado de traspasos, la parte del saldo acumulado en el Fondo Social para la Vivienda y trasladarlos a un solo monto para realizar la devolución del saldo al afiliado, ¿verdad? Son de las quizás interrogantes más comunes que hemos estado teniendo en estos últimos meses, ¿verdad?, referente a este tipo de devolución. Así que de mi parte esto sería todo en esta mañana, en esta sesión. Pasaremos a la etapa de consultas con Regina. Gracias, así es. David, si tenemos algunas preguntas, interesante tema. Dice la primera, ¿a partir de qué edad se puede aplicar la devolución por vejez? Gracias, Regina. Efectivamente, la devolución del saldo por vejez, como bien lo dice, es la edad legal en la cual el afiliado para pensionarse, ¿verdad? En este caso, la ley establece que son 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres, ¿verdad? Una vez lleguen a esa edad y no tengan los 25 años, ¿verdad?, de cotización en el sistema, pueden acceder a la devolución del saldo. Gracias. Otra dice, para la devolución de saldo por enfermedad grave o terminal, ¿puede hacerse aún cuando la persona ya esté recibiendo su pensión mensual? Efectivamente, gracias, Regina. Sí, efectivamente puede realizarse el trámite, siempre y cuando, ¿verdad?, en estos casos deberá de realizarse un proceso ante la AFP. Si en dado caso ya está realizando el trámite de la pensión, puede acceder a la devolución de saldo por enfermedad grave, siempre y cuando realice el trámite que ya conversábamos esta mañana, ¿verdad?, llenar la solicitud y que la comisión valide efectivamente que el afiliado padece de una enfermedad grave o de una grave enfermedad, ¿verdad?, según sea el caso. Hay otra pregunta, dice, una vez pensionado, ¿se puede cambiar al beneficiario? ¿Me podría repetir la pregunta, Regina? Dice, una vez pensionado, ¿se puede cambiar al beneficiario? Una vez pensionado, en el caso de que si ya está pensionado, recordemos que los beneficiarios únicamente es para beneficiarios por sobrevivencia, es decir, en el caso de que el afiliado fallezca, ¿verdad? Los beneficiarios quedarían recibiendo la parte de la pensión, ¿verdad?, en el caso que el afiliado fallezca. Si el afiliado ya está pensionado, ¿verdad?, ya únicamente los beneficiarios ya son los que había designado previamente a recibir el beneficio.
Y David, si en esos 30 días fallece el empleado, ¿el proceso de entrega de dinero sigue a los beneficiarios? Efectivamente, si en el caso que durante el trámite de la devolución por enfermedad grave o grave enfermedad terminal, ¿verdad? El afiliado lastimosamente llegara a fallecer, el proceso a seguir sería la parte del beneficio a sobrevivencia, ¿verdad? De la devolución del saldo, ¿verdad? A los beneficiarios que el afiliado haya designado previamente a su fallecimiento. Ok, hay dos preguntas más. Dos preguntas más. Dice, ¿el afiliado que vive en el extranjero puede realizar el proceso de solicitud de devolución de saldo desde su país de residencia sin venir a El Salvador? Sí, como lo conversábamos en la sesión, ¿verdad? El afiliado no es necesario que se traslade aquí a El Salvador para iniciar el trámite, ¿verdad? Puede tener la opción de acercarse a cualquier representación diplomática y o consular de El Salvador, ¿verdad? En país extranjero, en el país en el que resida, para iniciar la certificación de esos documentos, ¿verdad? Que comprueben su residencia en el extranjero y su estatus migratorio regular permanente y comunicarse, ¿verdad? Vía por los medios de canales electrónicos que la AFP, donde cotizó, ¿verdad? En el tiempo que vivía aquí en El Salvador, para poder completar la solicitud, ¿verdad? Ellos están trabajando a través de citas también y el llenado de la solicitud se puede hacer a través de una teleconferencia, videollamada, así que no es necesario que el afiliado tenga que venir a El Salvador para iniciar el trámite de la devolución. Y en ese caso, David, ¿qué tipo de documentos es el que debe certificarse en las representaciones diplomáticas? Sí, bueno, con respecto a la parte de la residencia, hemos tenido casos, ¿verdad? Que la certificación es efectivamente, puede ser el pasaporte o algún carnet de residencia, ¿verdad? Muchas veces en los carnets nos hemos verificado que existe la dirección del domicilio o alguna licencia de conducir en donde se especifique la dirección del domicilio. Y la parte de la certificación de su estatus migratorio, pues sí, ¿verdad? Si digamos estamos hablando de Estados Unidos, por poner un ejemplo, puede ser la certificación de la Green Card, la famosa Green Card de la residencia permanente, o algún pasaporte o algún certificado que le hayan expedido a la hora de acceder a la ciudadanía, ¿verdad? Esos documentos son los que tendrían que presentarse ante la representación diplomática o a través de un tercero habilitado para poder que sean certificados y que sean trasladados a la AFP para iniciar el proceso. Excelente, David. Gracias por la información que nos proporcionó. A ustedes también gracias por las preguntas, por haber participado y por las preguntas que han estado haciendo. Y las preguntas que no se pueden responder, se responderán vía correo electrónico. Recuerden que estas presentaciones se suben a YouTube y también se les enviará por correo. Y el último recordatorio es que si no se han registrado en el link que aparece en esta pantalla, en el chat, por favor háganlo porque eso es el puntaje para su asistencia final y la certificación al final después de esta casi 11 sesiones, si no me equivoco, que van a tener. Así es que bueno, gracias por haberse conectado una vez más, que tengan un feliz día. Buenos días.